Bien, y vamos a hablar de seguridad social y sobre todo de la Agencia Nacional de Seguridad Social, de la mano de Juan Carlos Juárez, especialista en seguridad social y previsional, además de que es abogado. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer, Juan Carlos. Bueno, vamos a tocar varios temas. El principal, creo yo, porque ya que no se puede de alguna manera aumentar el haber jubilatorio, hay algo que compensa que se llama bono, pero que viene muy atrasado, casi congelado como los sueldos de los estatales. ¿Qué se sabe sobre ese bono? ¿Hay alguna medida que pueda movilizarlo o modificarlo de estos 70.000 pesos? El bono, digamos, está congelado totalmente desde marzo de 2024 y no ha tenido ni siquiera la movilidad que tiene el mismo sistema jubilatorio, que es el índice de precio consumidor. Eso ha hecho que un bono que cuando nació tenía un impacto del 53% sobre la jubilación mínima, en la actualidad el impacto que tiene ese bono solo es del 19%. Porque si el bono se hubiese actualizado de acuerdo a cómo se actualizaron las jubilaciones, el bono hoy tendría que estar casi en 150.000 pesos. Entonces, fíjese la pérdida que ha tenido el bono desde su nacimiento hasta acá. Estaba claro, lo señalábamos los especialistas en aquel momento, que una suma fija discrecional como la que el gobierno le otorgó a los jubilados en aquel momento, iba a llegar a un punto en que iba a depreciarse Claro. porque está dentro de la facultad del Poder Ejecutivo, inclusive hasta de seguir otorgándolo o no. Entonces, frente a esa situación, nosotros decíamos, el bono hay que incorporarlo de manera definitiva, tiene que ser una política distributiva, es decir, que debiera ser para todos los jubilados y no una política redistributiva que solo se le otorga de manera focalizada a un sector que es a lo que menores ingresos tienen. Y esto hoy lamentablemente nos está dando la razón. Para dar un dato más, Santiago, que me parece también relevante, entendamos que hoy la canasta básica de un jubilado está en casi 2 millones de pesos, está a 1.930.000 pesos, y el ingreso para este mes de un jubilado es de, la jubilación mínima real es de 380.000 pesos, más el bono de 70.000, estaríamos en 450.000. Quiere decir que la jubilación mínima no cubre el Sin duda. 25% de la canasta Ahora, básica. Juan Carlos, apelo a tu expertise y te pregunto, porque claro, ¿cuánto era la canasta básica en el 2024? Porque si yo parto los 70.000 pesos de un bono y lo divido por el precio del pasaje de colectivos, cuántos colectivos me podía tomar, no era lo mismo. 70.000 pesos en el 2024 posiblemente era otro monto, otra cantidad de cosas a poder comprar. ¿Cuál era la canasta básica de aquel 2024? En aquel momento el jubilado alcanzaba a cubrir casi el 50% de la canasta básica con el bono. ¿Tá? Ahí está también otro indicador de la depreciación que ha tenido, digamos, la capacidad adquisitiva de los jubilados. ¿Se entiende? Es decir, la depreciación fue, primero, porque vos lo sabés muy bien, Santiago, como el índice que se aplica para la medición del precio consumidor, la canasta básica, no es la canasta básica que requiere hoy la actualidad. Digamos, es una componente que ya quedó en el siglo pasado. Claro. De hecho, hizo que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo renunciara porque era muy evidente que el impacto que tienen los servicios públicos esenciales en la canasta básica actual no son tomados en cuenta, porque hoy hay que tomar en cuenta que la conectividad para cualquier persona es un servicio esencial, no es un servicio suntuario, ¿se entiende? Entonces, todas estas características, digamos, nos llevan a esta situación de indefensión, en definitiva, de los sectores de ingresos Claro. fijos, como es el caso de los jubilados. Te pregunto, Juan Carlos, porque que haya un nuevo director en el ANSES puede traer alguna esperanza, porque por lo que estamos viendo, más allá del IPC, del ajuste por el IPC y de todo el atraso que vienen trayendo los jubilados, no parecería cambiar demasiado la situación con el PAMI, con los remedios.
¿Qué puede cambiar un nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Social? El nuevo director ejecutivo de ANSES, Arancibia, no va a cambiar absolutamente nada en lo que tenga que ver con el tema del ingreso de los jubilados. Porque primero que es alguien que viene dentro de la estructura ANSES ya desde la época de Sergio Massa. En segundo lugar, que esta persona no tiene capacidad decisoria como tuvieron otros directores ejecutivos que tuvo la ANSES en su momento, porque está atado totalmente el presupuesto y el flujo de dinero para el pago de mejores jubilaciones a lo que determina el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Lo estamos viendo con el PAMI por estos días, como el ministro de Salud, Lugones, anda mendigando en el Ministerio de Economía que le den el dinero para pagar lo que deben, ni siquiera para recuperar las prestaciones que requieren los jubilados. Entonces, ahí hay un dato muy claro. Yo creo que lo mejor que podría hacer Arancibia en este momento, en primer lugar, digamos, que haya una gestión más eficiente en términos del otorgamiento de pensiones y jubilaciones que están tardando mucho más de lo que se tardaba habitualmente. En segundo lugar, que le dejen de descontar a quienes tienen regímenes especiales, como los docentes, por ejemplo, el 9% por topeo de la ley 24463, que eso es inconstitucional y le están descontando cifras importantes y obligan a las personas a ir a la justicia para recuperar lo que le corresponde por ley. Claro. Después, es decir, que le liquiden bien a los jubilados y pensionados cuando le liquidan el haber inicial, porque todos están hechos a la baja, todos están hechos con una pérdida de base de un 20%, es decir, por lo menos que se dedique a las cuestiones operativas, que bastante mal las están haciendo en el último año. Y después que asesoren bien a las personas que van a regularizar los pagos y contribuciones para poder jubilarse, porque a las personas les informan muy mal, les dicen que se presenten cuando cumple la edad jubilatoria y la realidad es que cuando cumple la edad jubilatoria la ley no le permite regularizar la situación de pago que tenga que hacer esa persona. Así que yo le pido a Arancibia que se dedique por lo menos a las cuestiones operativas. La otra no va a hacer nada. Juan Carlos, hay dos cuestiones de fondo que me gustaría tratar en nuestro próximo encuentro. Uno tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Muchos gobiernos lo utilizan para regular el tipo de cambio, para comprar y vender. Nunca se sabe si tienen ganancia o no y si la ganancia se vuelca al jubilado. A veces sería preferible ponerlo a una tasa, a una colocación y con eso lo que dé repartirlo entre los jubilados que haya, aunque sean 50 pesos más o lo que fuere. Y por otro lado, el famoso FAL, porque eso va, una vez que empieza a funcionar, a desfinanciar mucho las posibilidades futuras de los jubilados. Vamos a fondo la próxima, Juan Carlos, y hablamos de estos dos. Con gusto, Santiago, con el mayor de los gustos. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Juan Carlos Juárez, especialista en seguridad social y previsional, abogado también con las jubilaciones, algo que te venimos contando, que viene sufriendo el sector más desprotegido de la sociedad. Y no lo decimos con este gobierno, lo decimos siempre están desprotegidos. Pero fíjate, el bono que en aquel momento se les dio cubría el 50% de la canasta básica de los jubilados. Hoy, un 19%. Quédate, tenemos más información.